Muy bien, en esta lección vamos a estar tratando nosotros ya lo que va a ser el último tema relacionado a la implementación de sistemas discretos. Y vamos a continuar en la siguiente lección y en las lecciones posteriores a hablar de primero cómo analizar a nuestros sistemas discretos. Básicamente vamos a responder a la pregunta de, bueno, si tenemos una función de transferencia, una ecuación de diferencias, ¿cómo podemos determinar qué es lo que está haciendo el sistema? Hasta el momento, ¿verdad? En los últimos videos, nosotros habíamos recibido ciertas funciones de transferencia con el conocimiento a priori de qué es lo que hacía ese sistema. Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo del filtro suavizador, ya se nos había dicho que era un filtro suavizador de forma a priori. Entonces necesitamos nosotros herramientas para poder analizar y descubrir qué es lo que está haciendo dado un sistema. Y finalmente vamos a pasar nosotros a lo que realmente va a ser importante en términos prácticos, que va a ser cómo diseñamos sistemas que hagan lo que nosotros queremos. Bueno, antes de eso, como les digo, vamos a discutir un último tema relacionado a la implementación. Y es básicamente extender lo que nosotros ya hemos venido platicando en las últimas semanas, que es esa como equivalencia entre funciones de transferencia, ecuaciones de diferencia, convolución, ¿no? Vamos a ver nosotros ahora otra forma de hablar exactamente de lo mismo, solo que desde una perspectiva un poco más visual. Y va a resultar de que esta forma de ver a los sistemas nos va a traer ciertas ventajas, más que todo al momento de implementar, porque nos va a permitir hacer ciertas manipulaciones que tal vez no eran tan evidentes al momento de visualizar nuestros sistemas en forma de una función de transferencia, ecuación de diferencias, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces de lo que vamos a estar hablando precisamente en la lección de hoy es acerca de lo que van a ser diagramas de bloques. Muy bien, entonces tenemos nosotros que una forma útil para visualizar la implementación de una ecuación de diferencias se da empleando un diagrama de bloques. Muy bien. Vamos a ver también nosotros que estos diagramas también nos ayudarán a entender cómo y qué debe almacenarse en memoria en los sistemas de procesamiento digital de señales. Bueno, además que nos dará una forma práctica de simplificar o eficientizar la implementación de los sistemas discretos.
Muy bien. Estos diagramas de bloque que vamos a estar hablando nosotros, porque ustedes probablemente ya hablaron un poco acerca de diagramas de bloque para circuitos analógicos. Sin embargo, esos diagramas de bloque eran un poco más a nivel macro. Es decir, tenemos nosotros distintos sistemas que claramente tienen alguna función. Por ejemplo, podemos representar un amplificador inversor como un bloque, luego un sumador inversor con otro bloque, y solo hacemos la interconexión de esos bloques y hay reglas para interconectarlos, simplificarlos, etcétera, etcétera. Estos diagramas de bloques que vamos a hablar nosotros para el caso de sistemas discretos son diagramas de bloque un poco más fundamentales, en donde no vamos a estar hablando de una interconexión de sistemas, sino que de la estructura interna de cada uno de nuestros sistemas. Por ende, los elementos que van a estar involucrados para estos diagramas de bloques van a ser limitados y bastante fundamentales y rudimentarios, ¿no? Entonces tenemos nosotros que todo sistema LTI, todo sistema discreto LTI tiene un diagrama de bloques asociado. Que emplea únicamente los siguientes elementos o componentes básicos. Muy bien. Entonces, estos son los elementos básicos que vamos a considerar para nuestros diagramas de bloques. Muy bien. Son estos tres y únicamente estos tres. El primero, como puede verse pues claramente, es un sumador. El siguiente lo llamamos nosotros una ganancia o un amplificador. Un amplificador. Y este se llama una delay unitario. Delay unitario o unidad de memoria. Entonces estamos argumentando nosotros que cualquier sistema discreto LTI se puede representar mediante un diagrama de bloques simple que presente una interconexión entre estos elementos. Veamos un ejemplo al respecto para que veamos que esto es el caso. Bueno, y en este ejemplo nos van a preguntar cuál es la ecuación de diferencias del sistema. Muy bien. Entonces tenemos nosotros el siguiente sistema.
Tenemos que este es x de n. Aquí tenemos y de n. Esta amplificación vale 2. Esta ganancia menos 3. Esta 5. Y esta menos 1. Muy bien. Entonces vayamos viendo nosotros cómo es que, pues, dado este sistema, cómo podemos nosotros encontrar la ecuación de diferencias. Bueno, y lo que vamos a estar haciendo aquí es simplemente ir siguiendo el flujo de la señal. Entonces empecemos aquí desde x de n. Bueno, x de n viene para acá, se reparte hacia abajo y hacia la derecha. Cuando viene hacia la derecha pasa por un amplificador, por una ganancia. Entonces la salida de esto va a ser simplemente pues multiplicar lo que entra por el valor de la ganancia. Entonces 2 por x de n. Bueno, luego tenemos nosotros que el valor aquí de x de n va a irse pues para abajo y va a pasar por este delay unitario. El delay unitario lo que va a estar haciendo, y lo podemos ver por su nombre y por su representación, ¿verdad? Que es básicamente un bloque con función de transferencia z a la menos 1. Lo que va a estar haciendo simplemente es que agarra lo que tiene en la entrada y le aplica un delay unitario. Quiere decir entonces que la salida de este delay unitario va a estar siendo x de n menos 1. ¿Verdad? Le aplica un delay unitario a la señal. Bueno, entonces lo que sale de este bloquecito es x de n menos 1. Quiere decir de que esto también es lo que está pues por acá. Entonces, si nos damos cuenta, x de n menos 1 entra a otro bloque de delay unitario. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir un delay adicional a la señal que ya tenía un delay, para obtener en la salida de este x de n menos 2. Excelente. Bueno, luego tenemos nosotros que este x menos 1 que sale de este bloque pasa por la ganancia de menos 3. Entonces vamos a dar cuenta de que la salida acá estamos teniendo nosotros menos 3 por x de n menos 1. De manera similar entonces sale de esta ganancia 5 veces x de n menos 2. Bueno, luego veamos. Tenemos nosotros que la salida del sistema es y de n. Muy bien, entonces y de n lo agarramos y lo retroalimentamos para colocarlo a este delay unitario. Entonces la salida del delay unitario va a estar siendo y de n menos 1. ¿Qué hacemos con este y de n menos 1? Lo pasamos por esta ganancia de menos 1. Entonces acá tenemos nosotros menos y de n menos 1, básicamente. ¿Qué vamos haciendo después? Pues vamos nosotros haciendo las sumas en los sumadores. Este sumador que tenemos aquí está como que un poco redundante porque no estamos sumando con nada más. Entonces vamos a hacer la interconexión directa. Entonces veamos, por ejemplo, cuál es la salida de este sumador que tenemos nosotros acá. Bueno, si nos damos cuenta, estamos sumando nosotros tres señales. La que viene de aquí abajo de x de n menos 2, 5 por x de n menos 2, más esta que tenemos acá a la izquierda, que sería menos 3x de n menos 1, más esta que tenemos a la derecha, que es menos y de n menos 1. Entonces, en esta señal tenemos nosotros pues contenido, básicamente menos 3x de n menos 1, más 5 xn menos 2 menos y de n menos 1. Finalmente tenemos nosotros que a eso le sumamos 2 por x de n y obtenemos la salida de este sumador que tenemos por acá. Entonces la salida de este sumador estaría siendo 2xn menos 3xn menos 1 más 5xn menos 2 menos y de n menos 1. Bueno, pero nos damos cuenta que esta salida que tenemos acá es igual a y de n. ¿Vale? Quiere decir de que estas dos cantidades son
iguales. De esto entonces nosotros nos damos cuenta entonces que ya encontramos nuestra ecuación de diferencias, porque poniendo todo esto junto obtenemos nosotros entonces que y de n va a ser igual a 2x de n menos 3x de n menos 1 más 5x de n menos 2 menos y de n menos 1. Entonces nos damos cuenta cómo es que a partir de un diagrama de bloques podemos encontrar nosotros una ecuación de diferencias. Este diagrama de bloques es entonces simplemente que nosotros hayamos agarrado nuestro sistema h de z, que tiene como entrada pues x de n y salida y de n, y como que si lo hubiéramos hecho, no sé, agarramos un martillo, ¿verdad? Martillamos y echamos un vistazo a cuál es la estructura interna del sistema. Y lo que está dentro del sistema es precisamente el diagrama de bloques. Ojo, les hago esta aclaración porque va a resultar que más adelante vamos a hablar también nosotros de diagramas de bloques que interconvienen bastantes sistemas. Por ejemplo, podríamos hablar nosotros de, no sé, un diagrama de bloques que interconectara H1, por ejemplo, con H2. Entonces, esto también es un diagrama de bloques, por ejemplo, ¿verdad? Algo pasa cuando nosotros hacemos esto de acá. Pero pues en este caso estamos viendo nosotros que lo que nos muestra realmente el diagrama de bloques es la estructura pues interna de cada uno de estos bloquecitos, o sea, de cada sistema. Una cosa interesante es darnos cuenta qué papel están jugando estos delays unitarios, ¿verdad? Y eso sí lo vamos a establecer aquí abajo como una observación. Entonces tenemos nosotros acá que cada bloque delay unitario representa una unidad de memoria. O dicho de otra forma, una variable. Por lo que el diagrama de bloque nos ilustra de manera explícita la forma de implementar el sistema discreto. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si ustedes se dan cuenta y revisamos nosotros la ecuación de diferencias y nos hacemos la pregunta, ¿cuántas variables necesitamos para guardar valores previos? ¿Se acuerdan ustedes que los valores previos los tenemos que ir almacenando en un como array, ¿verdad? Porque el valor actual lo tenemos siempre, es lo que estamos midiendo. El valor de salida pues lo generamos, ¿verdad? O sea, esto si queremos guardarlo o no pues es irrelevante para la ecuación de diferencias. Pero lo que sí nosotros tenemos que poder almacenar son los valores previos. Entonces aquí tenemos nosotros 1, 2 y 3. Y si ustedes se dan cuenta, este número de variables que necesitamos es igual a el número de bloques z a la menos 1 que tenemos nosotros en el diagrama de bloques. Entonces cada uno de estos bloquecitos de delay unitario no solo representan esa función desde el punto de vista pues de transformada z, sino que también representan unidades de almacenamiento. Quiere decir que cada uno de estos bloquecitos representa las variables que nosotros estamos utilizando. Entonces lo que dice esto es que pues básicamente, ¿verdad? Cuando entra el valor actual, nosotros lo vamos a utilizar
para la iteración actual o para la ejecución actual de nuestra ecuación de diferencias. Pero adicionalmente lo vamos a guardar en una variable, porque nos va a servir a nosotros como pues básicamente el valor previo de la iteración siguiente. O sea, casi que cuando está saliendo este valor de la derecha, ¿verdad? Que es el valor previo para calcular la salida, se está guardando entonces el nuevo valor que va a entrar en vigencia hasta la siguiente iteración. Entonces quiere decir que cabalmente cuando estamos nosotros ejecutando la función de la ecuación de diferencias, esto entra aquí directo, ¿verdad? Esto sale por acá, se calcula, esto sale para acá abajo también, perdón. Esto sale también aquí pues para calcular. Y ya luego de haber hecho el cálculo, lo que hace el sistema es que dice, bueno, tengo que guardar mis nuevas variables. Entonces baja esto hacia acá y baja esto hacia acá, ¿verdad? Entonces ese flujo es el que nos está indicando precisamente el diagrama de bloques. Y entonces cada una de estas unidades de memoria son cajitas en donde yo estoy guardando la información que requiero para la siguiente iteración, básicamente. Entonces hay una cuestión bien interesante ahí de que nosotros podemos, al ver el diagrama de bloques, directamente saber cuál es el footprint de memoria de nuestro sistema, ¿vale? Porque estamos diciendo, bueno, necesitamos nosotros 3 unidades de memoria en este caso. Muy bien. Sigamos entonces. Resulta que existe un número óptimo de bloques de memoria que implementan un sistema discreto dado. Lo que implica que no todo diagrama de bloques es óptimo. Obviamente queremos nosotros un diagrama de bloques que sea óptimo, porque si es óptimo el diagrama de bloques quiere decir que estoy utilizando la mejor implementación posible de nuestro sistema discreto. Entonces esto causa cierto problema, ¿verdad? Porque entonces no solamente tenemos que averiguar pues cómo primero generar los diagramas de bloque, porque ahorita nosotros encontramos encontramos ecuación de diferencias a partir del diagrama de bloques. Pero ¿qué pasa si yo quiero a partir de la ecuación de diferencias encontrar un diagrama de bloques? Pues todavía tenemos que ver cómo hacer eso. Sino que también tenemos que buscar con que sea óptimo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a llamar nosotros, ¿verdad? Llamaremos a estos distintos diagramas de bloque que representan a la misma ecuación de diferencias estructuras. Entonces vamos a hablar nosotros de diferentes estructuras o inclusive estructuras de implementación. Entonces hay estructuras que van a ser óptimas y estructuras que van a ser subóptimas. Bueno, aquí hay una cosa importante a resaltar, ¿verdad? O sea, aquí estamos diciendo que existen diferentes estructuras de implementación para una misma ecuación de diferencias. Pero el hecho de que una ecuación de diferencias presente diversas estructuras de implementación no implica que estemos hablando de sistemas distintos, ¿verdad? Porque sin importar la estructura que utilicemos,
después de hacer el álgebra, si lo quieren ver así, vamos a estar trabajando con la misma ecuación de diferencias y por ende con la misma función de transferencia. Es decir, el sistema no cambia, solo la estructura. Todas las estructuras, aunque se vean distintas, al final de cuentas, luego de pues trabajar algebraicamente las expresiones, nos van a regresar la misma ecuación de diferencias original y, más importante aún, la misma función de transferencia original. Entonces eso es importante que lo entendamos, porque no estamos hablando de diferentes sistemas, sino que son distintas formas de implementar lo mismo, pero hay formas más eficientes y otras formas menos eficientes, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que estemos haciendo. Bueno, vamos a hacer una distinción entre estos tipos de estructuras y vamos a hablar nosotros de lo que van a ser estructuras canónicas y no canónicas. Vamos a decir entonces que una estructura de implementación para un sistema discreto se dice que es canónica si el número de bloques de delays unitarios en el diagrama de bloques coincide con el orden del sistema. ¿No? De otra manera, se dice que la estructura es no canónica. Bueno, ¿qué es el orden del sistema? Bueno, si ustedes más o menos recordarán de funciones racionales, el orden es siempre el grado del denominador. Pero entonces establezcamos lo siguiente. El orden del sistema es equivalente a el delay más grande en la ecuación de diferencias es equivalente también al número de polos del sistema y es equivalente al grado del denominador de h de z en potencias positivas. Entonces tenemos ahí varias formas de calcular el orden de nuestro sistema. Muy bien. Veamos nosotros el siguiente ejemplo. Nos preguntan aquí, ¿es la estructura canónica? Y tenemos nosotros lo siguiente. Z a la menos 1 más un sumador
indicador. Muy bien, esta ganancia es P sub 0, P sub 1 y esta es menos D sub 1. Muy bien. Encontremos entonces la ecuación de diferencias para empezar, porque a partir de eso vamos a encontrar nosotros la función de transferencia, vamos a ver ahí cuál es el orden del sistema y luego evaluamos si la estructura es canónica o no. Bueno, obviamente aquí la entrada x de n, salida y de n. Muy bien. Veamos entonces. Aquí tenemos P sub 1, x de n menos 1. Por acá tenemos nosotros menos d sub 1, y de n menos 1. Y aquí tenemos nosotros P sub 0, x de n. Entonces la salida es P sub 0, x de n más P sub 1, x de n menos 1 menos d sub 1, y de n menos 1. Esto es igual a y de n, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros y de n igual a P sub 0, x de n, x de n menos 1, de 1, y de n menos 1. Muy bien. Aquí podemos ver directamente que este es el coeficiente b sub 0, este es el coeficiente b sub 1 y este de acá es el coeficiente menos a sub 1. Entonces podemos plantear nuestra función de transferencia de la siguiente manera. Ahora estaría haciendo h de z igual a b sub 0 más b sub 1 z a la menos 1 sobre 1 más a1 z a la menos 1. Entonces sustituyendo nos queda a nosotros p sub 0 más p sub 1 z a la menos 1, 1 más d sub 1 z a la menos 1. Multiplicando para pasar a potencias positivas, obtenemos nosotros p sub 0 por z más p sub 1 sobre z más d sub 1. El orden del sistema es entonces el grado del denominador. ¿Cuál es el grado del denominador en potencias positivas? Pues es 1, ¿verdad? Entonces este es el orden del sistema. Otra forma de verlo es cuál es el delay más alto en la ecuación de diferencias. Pues aquí tenemos cabal, el delay más alto es de 1. Entonces orden 1. Otra forma de verlo, el número de polos del sistema. Esta función de transferencia tiene solamente un polo, ¿verdad? Que está en z igual a menos d1. Entonces orden del sistema. Sin embargo, al evaluar esto nos damos cuenta de, bueno, cuántos bloques de delay tenemos. Tenemos un bloque, dos bloques, ¿verdad? Entonces tenemos número de delays igual a 2 y esto es distinto al orden del sistema. Por ende, la conclusión es que la estructura no es canónica.
Quiere decir que en términos de eficiencia de espacio en memoria, esta no es una estructura óptima. Dicho de otra forma, podemos nosotros encontrar una implementación que utilice una menor cantidad de delays. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo vamos a encontrar nosotros las mejores implementaciones posibles para nuestros sistemas? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir a nuestros sistemas en dos, ¿verdad? En aquellos dos casos que habíamos hablado nosotros al principio, que parecía una clasificación un poco arbitraria de nuestros sistemas, pero que iba a tomar relevancia conforme fuéramos avanzando en el curso, ¿verdad? Y precisamente esto es uno de los puntos en donde toma relevancia. Vamos a separar nosotros a los sistemas en sistemas FIR y en sistemas IIR. Vamos a ver que dependiendo de cuál tipo de sistema estemos hablando, vamos a tener distintas estructuras de implementación. Bueno, entonces veamos. Vamos a empezar con el caso más sencillo, que van a ser entonces estructuras para sistemas FIR. Muy bien. Entonces, si nosotros recordamos, habíamos dicho que pues una función de transferencia genérica la podíamos representar mediante el numerador y el denominador. Pero en el caso de nuestros sistemas FIR, no existe la parte del denominador. O sea, esta parte no la tenemos, sino que solamente tenemos numerador. Porque todo esto va a ser igual a un polinomio en potencias negativas de z. B sub n, z a la menos n. Bueno, entonces vamos a establecer algunas cosas. Bueno, un sistema FIR de orden n presenta o se caracteriza por n más 1 coeficientes y en general requiere n más 1 multiplicaciones y n sumas, ¿verdad?, entre dos números. Muy bien. Aquí va a parecer un poco extraño el lenguaje que estamos utilizando, ¿verdad? Porque, bueno, ¿por qué queremos nosotros caracterizar el número de multiplicaciones y sumas? Y aquí, digamos, y esta lección en particular es un tema que tiene que ver mucho con que, digamos, en procesamiento de señales, más cuando uno está tal vez estudiando ya cuestiones pues avanzadas de procesamiento de señales, se empieza a hacer una como división, más cuando uno está hablando en las disciplinas de ingeniería eléctrica y ingeniería de computación, ¿verdad?, lo que se llama computer engineering. Entonces, hay una parte que se dedica más a analizar la parte de software de procesamiento de señales, y eso tiene que ver tal vez con nociones un poco más abstractas, ¿verdad?, procesamiento de audio, procesamiento de imágenes, cuestiones, digamos, de esa naturaleza. Y
se mete, digamos, a otros temas, imágenes médicas, etcétera, etcétera. Y otro tema que es un poco más a bajo nivel, que tiene que ver un poco más con procesamiento de señales en hardware. Y aquí quiero ponerles la diferencia, digamos, de estos dos mundos. Bueno, pónganse ustedes a poner, por ejemplo, la comparación entre lo que sería un sistema moderno de comunicación inalámbrica versus un sistema, por ejemplo, de procesamiento de audio. Para el procesamiento de audio, nosotros, o sea, y de eso vamos a hablar un poco más adelante en el curso, ¿verdad? Pero más o menos para que ustedes tengan una idea, el formato estándar que se utilizaba para audio en CD, que se ha mantenido, digamos, el estándar, y fue el estándar que se estableció pues hace muchos años, que era suficientemente bueno para que fuera difícil de hacer una distinción entre el audio digital y el audio analógico. Utiliza una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Eso quiere decir que, si lo quieren ver ustedes así, el ADC que está grabando el audio toma 44.100 mediciones por segundo. Si se dan cuenta, eso es un montón, ¿verdad? Son un montón de mediciones por segundo. El software entonces de procesamiento de señales, o el algoritmo de procesamiento de señales que procese audio en tiempo real, tiene entonces que ser lo suficientemente rápido para poder implementar la ecuación de diferencias entre los instantes de tiempo en donde se toma una nueva muestra. Dense cuenta que es poco tiempo. O sea, hagan ustedes 1 sobre 44.100. Ahora les quedan ahí algunos microsegundos. Contrastemos entonces ahora el caso con un sistema de comunicación moderno. ¿Qué pasa? Piensen ustedes, por ejemplo, que tal vez hay algún sistema de comunicación así sofisticado que va a estar enviando una señal de voz. Y esa señal de voz, ¿verdad? Hay que limpiarla pues para que sea legible para la persona que está escuchando del otro lado, etcétera, etcétera. Y piensen ustedes entonces ahora que esa señal es una señal que está funcionando pero en gigahertz. Quiere decir que nosotros, para poder medir y procesar esa señal, tenemos que medir, imagínense, gigahertz, ¿verdad? Tenemos que medir nosotros vamos a tener que tomar 1 giga de mediciones de la señal por segundo. Y entre cada uno de esos instantes diminutos de tiempo tenemos que hacer el procesamiento de la señal. Dicen ustedes, bueno, los micros son bastante rápidos, las ecuaciones de diferencias pues se ven que son también bastante fáciles de implementar, y eso es lo que hemos visto nosotros hasta el momento. Vamos a ver más adelante en el curso, cuando empecemos a diseñar sistemas FIR, filtros FIR, que un filtro FIR decente tiene por lo menos orden 1000. Piensen en eso, ¿no? O sea, tienen ustedes que implementar. Y hablando aquí ya de estos números, ¿verdad? Necesitamos nosotros 1000 unidades, 1000 unidades de memoria. O sea, necesitaríamos nosotros 1001 coeficientes, ¿verdad? Y necesitaríamos 1001 multiplicaciones y 1000 sumas. Piensen ustedes en términos de procesamiento, qué tanto se necesita de verdad para poder estar haciendo todo eso. O sea, es excesivo. E imagínense que eso lo tendríamos que estar haciendo nosotros en un instante de tiempo. Resulta entonces que para ya sistemas de procesamiento de señales de high performance, por ejemplo, lo que están ya en sistemas de telefonía pues modernos y procesamiento de señales ya de frecuencias muy altas, los microcontroladores se quedan cortos. Y en muchas ocasiones por eso es que existen dispositivos especializados para hacer procesamiento de señales, que se llaman DSPs, o sea, Digital Signal Processors, ¿no? Los Digital Signal Processors son por lo general distintos, ¿verdad?, a los microcontroladores, en el sentido de que esos son dispositivos que están fabricados específicamente para hacer
procesamiento de señales. Y la clave de estos dispositivos es que presentan una instrucción especial, que esa inclusive es una instrucción que cada vez se ha vuelto más fundamental y ha sido como que antes, ¿verdad? Era un benchmark para los distintos procesadores. Y es una instrucción que se llama MAC, que es Multiply and Accumulate, ¿verdad? Multiply and Accumulate es básicamente multiplicar dos constantes, casi siempre pues de punto flotante, y sumarles otra constante de punto flotante. Esa es una operación que, si ustedes se dan cuenta, se repite mucho al momento de implementar estos sistemas. Tenemos que estar multiplicando muchas cantidades y sumando muchas cantidades. Entonces, si tenemos un sistema que sea muy bueno para implementar estos multiplies and accumulates, podríamos nosotros implementar de una forma eficiente estas ecuaciones de diferencia. Y eso es lo que hacen los DSPs, ¿verdad? Y muchos micros modernos también garantizan un multiply and accumulate de un ciclo, ¿verdad? Un MAC de un ciclo. Bueno, y en otras ocasiones nosotros ni siquiera nos damos abasto con DSPs, sino que hay que hacer chips específicos, ya sea utilizando, tocaría hacer un ASIC, ¿verdad? Que sería un Application Specific Integrated Circuit, o bien hacer la implementación de estos sistemas en FPGAs. Entonces, resulta que aquí, para implementar un FPGA es hardware, ¿verdad? Entonces, tenemos que sacarle la mayor performance posible. Es decir, si nosotros podemos reducir el número de casillas de memoria para utilizar, excelente. Piensen ustedes este sistema, ¿va? O un sistema genérico, que fuera de orden 1000, pero que nosotros estuviéramos utilizando una estructura que no fuera canónica, podría ser que estuviéramos necesitando 2000 casillas de memoria. O sea, estamos casi que duplicando los requerimientos de memoria. Y es más, si nosotros pudiéramos evitar también utilizar tantas multiplicaciones y tantas sumas, sería bueno, porque estaríamos ahorrando. Entonces, muchas de estas cosas que vamos a estar viendo, estas estructuras, van a tener más sentido para sistemas de tamaño gigante. Pero esos sistemas existen, ¿verdad? Se van a estar dando. Entonces, para eso es que es importante conocer esto. Bueno, otra cosa importante que nos dice esto es que para sistemas FIR, los coeficientes B sub K corresponden a los valores H sub K de la respuesta impulsional del sistema. Quiere decir que nosotros aquí pues básicamente estamos viendo que, por ejemplo, B sub 0 es igual a H de 0, B sub 1 es igual a H de 1, etcétera, etcétera. Esto entonces causa que nosotros podamos expresar la función de transferencia de un filtro FIR de la siguiente forma, como la sumatoria desde n igual a 0 hasta n de h de n por z a la menos n. Bueno, muy bien. Básicamente. Y esto implicaría entonces que la ecuación de diferencias toma la forma para filtros FIR. La sumatoria desde k igual a 0 hasta n de h de k x de n menos k. Básicamente. La última cosa es que nosotros nos vamos a dar cuenta que, por definición, y ya lo vamos a ver ahora también en los ejemplos, ¿verdad? Pero todas las estructuras de implementación para sistemas FIR son canónicas. Muy bien.
Quiere decir entonces que esta es otra ventaja de los filtros FIR. Todas las implementaciones son canónicas. Y esto tiene que ver porque no tienen denominador. Entonces básicamente como no tienen retroalimentación, o sea, no tienen esa parte autorregresiva, ¿se acuerdan ustedes? Que le llamábamos a la parte del denominador. No hace falta hablar de canónico o no canónico en el caso de sistemas FIR. Sino que aquí en los FIR lo que vamos a buscar nosotros es ser eficientes con respecto a las multiplicaciones y las constantes que tenemos que estar utilizando, con las multiplicaciones y con las sumas. Bueno, entonces veamos primero lo que se llama la forma directa. Directa de sistemas FIR. Bueno, la forma directa de sistemas FIR es simplemente cómo es que vamos a implementar nosotros o cómo podemos generar el diagrama de bloques del sistema a partir de la ecuación de diferencias. La palabra esta de forma directa, ¿verdad? O esta cuestión de lo que se llama forma directa es equivalente a decir nosotros que las ganancias en el diagrama de bloques son iguales a los coeficientes en la función de transferencia. O sea, hay otras estructuras de implementación en donde nosotros podemos, se pueden hacer como factores comunes y otras cuestiones así que cambian los coeficientes. Entonces, esa ya no sería una forma directa de implementación. La forma directa de implementación, entonces, para los sistemas FIR va a tener la siguiente, o el diagrama de bloques, ¿verdad? Va a ser el siguiente. Vamos a colocar el ejemplo particular de un sistema FIR con n igual a 4, o sea, de orden 4. Y la estructura directa para este sistema va a ser la siguiente. Vamos a colocar por acá los delays. Luego por acá los coeficientes. Entonces aquí tendríamos B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. Luego colocamos los sumadores. Excelente. Entonces la entrada está acá y la salida está por acá. Entonces nos damos cuenta que es pues una cuestión sencilla porque solo jalamos la entrada, la pasamos por una secuencia de delays básicamente. Ahora agarramos esta y esta.
Luego vamos sacando cada uno de los coeficientes o cada uno de los valores que nos interesa. O sea, aquí sacamos x de n, x de n menos 1, x de n menos 2, x de n menos 3, x de n menos 4. Lo multiplicamos por las ganancias y luego sumamos todo. Entonces, cabalmente, este filtro, este sistema, perdón, requiere, o este diagrama de bloques requiere 4 bloques de delay unitario. Sabemos nosotros que si el orden es 4, entonces la ecuación de diferencias es simplemente pues y de n igual a b sub 0 x de n, b sub 1 x de n menos 1, b sub 2 x de n menos 2, b sub 3 x de n menos 3, b sub 4 x de n menos 4. Entonces el delay más alto es 4, tenemos nosotros 4 bloques, por ende esta es una estructura canónica. Entonces implementar estos filtros es bien sencillo. Bueno, veamos nosotros otra estructura. Tenemos nosotros Esto es forma directa para sistemas phi, f y r. Luego tenemos nosotros estructuras para sistemas f y r con fase lineal. Bueno, esto de fase lineal lo vamos a ver nosotros más adelante. Pero nos vamos a dar cuenta que es una cosa importante que presenten nuestros sistemas F y R. Es más, vamos a diseñar para que los sistemas F y R presenten fase lineal. Entonces, lo que ocurre con los sistemas con fase lineal es que presentan cierta simetría en sus coeficientes. Entonces, por ejemplo, podríamos ver nosotros los siguientes ejemplos, ¿verdad? Un primer ejemplo sería cuando es una simetría par, digámoslo así, o cuando es un sistema que tiene una respuesta impulsional par, o que tiene una simetría y un número de términos pares versus un número de términos impares. Básicamente, digamos nosotros, ¿cómo les diría yo? Tendríamos simetría Entonces aquí está la respuesta impulsional. Bueno, entonces por ejemplo podríamos considerar nosotros una simetría que fuese con términos pares. Entonces podríamos tener nosotros algo así, por ejemplo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que el centro de esta respuesta impulsional estaría más o menos aquí, como que en medio de estos dos valores. Pero podemos también tener nosotros un caso que sea algo así. Aquí abajo, luego aquí arriba, luego aquí abajo. En donde claramente aquí ahora el centro está pues por acá. Lo que nos damos cuenta es que hay una simetría, ¿verdad? Es como que tuviéramos un espejo, entonces lo que está del lado derecho es lo mismo que está en el lado izquierdo. Bueno, entonces podríamos nosotros colocar para este caso de aquí, por ejemplo, estaríamos hablando nosotros de vamos a ver,
Empezamos aquí con, este sería el valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 8. Bueno, entonces en este caso estaríamos viendo nosotros que la función de transferencia, si lo quieren ver ustedes así, o la ecuación de diferencia, lo vamos a poner en función de transferencia. Siguiendo nuestra fórmula de aquí arriba, ¿verdad? Son multiplicar estos valores por z a la menos la potencia de n. Entonces en este caso tendríamos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? b sub 0 más b sub 1 z a la menos 1 más b sub 2 z a la menos 2 más b sub 3 z a la menos 3 sub 4 z a la menos 4 más b sub 5 z a la menos 5. Pero nos damos cuenta de que como hay simetría, vamos a ver que b sub 5 es b sub 0, b sub 4 es b sub 1 y b sub 3 es b sub 2. Entonces podemos nosotros como reescribir esta función de transferencia sacando factor común, y nos quedaría a nosotros básicamente b sub 0 de 1 más z a la menos 5 más b sub 1 de z a la menos 1 más z a la menos 4 más b sub 2 z a la menos 2 más z a la menos 3. Y la forma en que nosotros estaríamos implementando esto, ¿verdad? Nos damos cuenta que estaría siendo, bueno, hagamos ahora el conteo. Necesitamos igual, ¿verdad? Como es un filtro, como es un sistema F y R, cualquier estructura de implementación va a ser canónica. Entonces necesitamos nosotros 1, 2, 3, 4, 5 bloques de delay unitario. Pero ahora necesitamos menos multiplicaciones, porque si se dan cuenta ahora sumamos y hasta luego multiplicamos. Entonces partimos nosotros a la mitad el número de multiplicaciones. Teníamos originalmente que para un sistema de orden n se necesitan n más 1 multiplicaciones. Este es un sistema de orden 5, pero solo necesitamos 3 multiplicaciones. Básicamente sería n sobre 2 más 1 multiplicaciones. El número de sumas sigue siendo igual, porque necesitamos 1, 2, 3, 4, 5 sumas, básicamente, ¿verdad? 5 sumas. Muy bien. Veamos entonces cómo podríamos implementar esto de forma eficiente para precisamente reflejar este factor común. Bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Z a la menos 1, Z a la menos 1, Z a la menos 1. Igual, ¿verdad? Conectamos nosotros los delays de forma secuencial, porque así tiene que ser. Pero ahora vamos a estar uniendo. Aquí tenemos nosotros, o lo primero nos dice 1 más Z a la menos 5. 1 está por acá, Z a la menos 5 está por acá, entonces vamos a tomar de acá y de acá. Y eso lo tenemos que multiplicar por B sub 0. Entonces vamos a agarrar esto y multiplicarlo por acá, ¿verdad? Por B sub 0. Ya tenemos listo aquí B sub 0. Luego nos dicen Z a la menos 1 más Z a la menos 4. Z a la menos 1 está aquí, ¿verdad? O X n menos 1 está acá. Y X n menos 4 está por acá. Entonces
igual, ¿verdad? Agarramos de acá, de acá, multiplicamos por b sub 1. Vamos a colocar aquí un sumador. Vamos sumando estas cantidades. Y finalmente necesitamos nosotros un último sumador por acá, porque tenemos que agarrar z a la menos 2, z a la menos 3, ¿no? Y esto pues mandarlo b sub 2, otro sumador, y de n, x de n, básicamente, ¿no? Muy bien. Para el caso de la derecha estaremos haciendo exactamente lo mismo, solo que en lugar de tener solamente un bloque acá, tendríamos una como que estructura simétrica, un bloque aquí arriba, un bloque aquí abajo, y estaríamos jalando exactamente lo mismo. Pero es la misma idea. Van a utilizar esto para eliminar el número de multiplicaciones que nosotros requerimos, ¿verdad? Partimos casi que a la mitad el número de multiplicaciones necesarias. Como les digo, esto pareciera hasta un poco ridículo para sistemas de órdenes pequeños, pero cuando estemos hablando nosotros de sistemas pues masivos con miles y miles de coeficientes, pues partir a la mitad ya es significativo. Bueno, luego tenemos nosotros finalmente lo que va a ser forma en cascada para sistemas F y R de orden superior. Muy bien. Bueno, para esto lo único que nos están diciendo es que para sistemas que ya son muy grandes, resulta que en muchas ocasiones empieza a haber problemas de estabilidad, no estabilidad digamos en el sentido de lo que vimos en la clase, sino que de estabilidad numérica. A lo que me refiero con esto es de que cuando nosotros implementamos sistemas de procesamiento de señales, tenemos que tomar en consideración la precisión de las variables que vamos a estar utilizando. Cuando nosotros diseñamos estos sistemas, vamos a estar diseñando o vamos a estar obteniendo coeficientes de precisión infinita, ¿verdad? Probablemente si nos queda a nosotros un coeficiente de 1/3, sabemos que ese es es un número, es un decimal, ¿verdad? Infinito. Entonces, nuestra computadora va a tener que hacer una aproximación para poder representar ese decimal. Dependiendo de qué tan severa sea esta aproximación, puede ser que las características de nuestros sistemas cambien. Por ejemplo, si ustedes están hablando de un sistema que es un filtro que tiene frecuencia de corte en 10 Hz, podría ser que al aproximar los coeficientes, la frecuencia de corte quede en 9 Hz. Esta inestabilidad numérica se hace más evidente cuando los sistemas son muy grandes. O sea, cuando los sistemas tienen muchos coeficientes, en muchos casos la estabilidad numérica de los coeficientes es bien sensible, en el sentido de que si cambian ligeramente, cambia la estructura completa o los parámetros de funcionamiento, ¿verdad?, del filtro. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Hace algunos años, piensen ustedes, tal vez ya bastante, ¿verdad? Tal vez unos 20 años, los DSPs que se compraban, ¿verdad?, en el mercado eran típicamente de 16 bits enteros. O sea, sus DSPs no eran capaces de procesar valores en punto flotante, sino que hacían toda la lógica utilizando enteros. Es un poco interesante platicar ahí de cómo hacemos para multiplicar y procesar números decimales utilizando enteros, pero se puede hacer. Inclusive vamos a hablar un poco de eso durante
durante la clase, durante las sesiones de teoría, y creo que más adelante también lo hablamos un poco cuando veamos detalles de implementación, pero existe una cuestión que se llama aritmética de punto fijo, en donde nosotros podemos darle una interpretación distinta a los números binarios para que nos permitan representar números fraccionales o fracciones. La cosa es que sí, para sistemas grandes, ¿verdad? Y para también sistemas limitados en implementación de precisión, puede ser que una mala aproximación de constantes nos cause a nosotros estragos en nuestros sistemas. Entonces, lo que se recomienda en muchas circunstancias es hacer una implementación de estos sistemas de orden superior, pero en cascada, o bien como una secuencia de sistemas con estructuras más pequeñas, típicamente de segundo orden. Entonces, lo que se hace aquí es que en lugar de implementar el sistema de forma directa, se utiliza lo siguiente: se saca factor común b sub 0 y luego se representa a el sistema como este es el símbolo de una multiplicatoria, y nos dice que es una multiplicatoria de 1 más beta sub 1 z a la menos 1 más beta sub 2 z a la menos 2, en donde estos betas entonces son los coeficientes de las etapas de segundo orden. Entonces, digamos, esta multiplicatoria es simplemente que vamos a estar nosotros multiplicando bastantes de estos términos. Vamos a ver nosotros pues más adelante, pero ahorita igual se los anticipo, que cuando nosotros tenemos dos sistemas en cascada, se multiplican sus funciones de transferencia, ¿verdad? La implementación de dos sistemas en cascada implica multiplicar las funciones de transferencia. Entonces, en este caso, estamos nosotros implementando un montón de sistemas más pequeños de segundo orden, implementados en cascada, o sea, uno siguiéndole al otro. Y lo que logramos es que al multiplicar la función de transferencia de cada una de esas etapas, logramos la función de transferencia del filtro completo original. Entonces, en este caso, por ejemplo, agarremos un sistema n igual a 6, ¿verdad? Se implementa con 3 etapas de segundo orden. Entonces, en este caso tendríamos nosotros pues lo siguiente: bueno, falta una última etapa. Tenemos nosotros entonces por acá y por acá.
Muy bien. Solo que aquí me faltó pero B1K Z a la menos 1 beta 2K Z a la menos 2. Ahí estamos. Entonces tendríamos que aquí entra B sub 0, aquí entra X de N, hasta acá sale Y de N. Aquí tendríamos beta 11, beta 21, beta 21, perdón, beta 12, beta 22, beta 13, beta 23. Entonces cada una de estas etapas es de segundo orden. Entonces estamos nosotros implementando este sistema, ¿verdad? Como una interconexión en cascada de 3 sistemas. Por ejemplo, este podría tener función de transferencia H1, H2, H3. Entonces el sistema completo al final está formado por la interconexión en cascada o la multiplicación de estos 3 sistemas. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo que estamos argumentando aquí es de que, pues, se escogen estos coeficientes de una forma inteligente, pues vamos a bajar la inestabilidad numérica de nuestros sistemas. ¿Cómo calculamos los coeficientes? Ya es otro asunto. Al menos en nuestro caso particular, MATLAB nos va a calcular. Vamos a ver nosotros que muchas de nuestras técnicas de diseño para sistemas FIR e IR las vamos a poder nosotros automatizar mediante algunas herramientas en MATLAB. Entonces MATLAB por sí solo nos va a generar a nosotros estos coeficientes, ¿verdad? Nos va a generar casi siempre una implementación en varias etapas con diferentes coeficientes. Entonces por esto es que es importante entender esto, porque cuando ya nos toque implementar sistemas utilizando las herramientas de MATLAB, les va a parecer raro que les salgan filtro, por ejemplo, de orden tal, con 2 etapas, coeficientes de la primera etapa, coeficientes de la segunda etapa, pero es porque se está implementando de esta manera, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo que nos hace falta, y lo vamos a dejar para el siguiente video, ¿verdad? Para no hacerlo tan pesado y no juntar tanta información, son las estructuras, pero para sistemas IIR. Ahí ya se complica un poco más la situación porque tenemos ya que las estructuras pues no son canónicas ya de cajón, sino que hay que modificarlas un poco para que sean canónicas, ¿verdad? Pero vamos a ver también algunas otras nociones, como igualmente esta implementación mediante etapas. Hay otras implementaciones también en paralelo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces hacia eso vamos. Pero en general lo que estamos buscando nosotros son estructuras eficientes para poder implementar nuestros sistemas de procesamiento de señales. Muy bien.